A pesar de que en el primer vídeo, porque este va a ser el segundo y es probable que haga un tercero, a pesar de que en el primer vídeo dije que no me quería pillar los dedos, pues bueno, voy a hacer una pequeña revisión de los principales conceptos de ser y tiempo de Martin Heidegger, desde la perspectiva lírico-teológica de la que hablé en el primer vídeo, que dejo por aquí el enlace, sobre todo desde la perspectiva lírica, porque como diré más adelante, bueno, pues de la teología pues sé bastante menos que de poesía. Entonces, en este vídeo, que probablemente sea un pelín más largo que el anterior, vamos a ver esta lectura que yo hago desde el punto de vista lírico. El texto lo he titulado Lírica y Antropología del Dasein. Yo también soy un deudor de la teología. Para mí, la poesía es una realidad tan evidente y tan oculta, tan mía y tan otra, tan comprensible y tan incomprensible, que es una sustituta en mi vida del Dios de las tradiciones semitas. De todas las intentonas más o menos fallidas que yo conozca de hablar de la poesía en términos no estrictamente poéticos, ensayando una definición más o menos teórica, me quedaré con dos que aparecen en nuestra literatura: La palabra en el tiempo, de Antonio Machado, y el aforismo de Juan Ramón Jiménez, que cito de memoria: la poesía no sirve para nada, vale para todo. En lo que toca a mi aproximación al Dasein desde este punto de vista lírico-teológico del que vengo hablando, debo remitir la segunda parte del compuesto, la parte teológica, a los estudios de la doxología, por ejemplo, a los del profesor Juan Antonio Estrada. Hay vídeos de él en YouTube, tiene textos colgados, liberados en PDFs, en los cuales pues se lleva a cabo una especie de reducción del vocabulario heideggeriano, técnico heideggeriano, a la tradición teológica. El profesor Estrada pues habla, por ejemplo, de salvación, habla de escatología en una lectura muy interesante. En cuanto a la primera parte del compuesto, uso lírica como eufemismo que respeta la repugnancia del pensamiento heideggeriano a todo subjetivismo. Así, debo dejar claro desde ya que el Dasein jamás es, según yo lo entiendo, una versión del yo de la poesía lírica, ni de sus sentimientos, ni de su vida personal. Creo que el resto subjetivo, en virtud del cual puede hablarse de lírica en la lírica teológica de Heidegger, está más bien en lo ente y más técnicamente en ese ente que tiene una precomprensión del ser. Puede hablarse de lirismo, pero no de poesía. Ahora bien, los modos de ese lirismo son principalmente dos: uno externo, de horizonte que desborda el discurso; otro interno, de horizonte contenido en el discurso. A este segundo tipo de lirismo ya me he referido al hablar del estilo de Heidegger en el en el vídeo anterior, cuando, por ejemplo, anotaba las aliteraciones sibilantes del parágrafo 4. No hay que obviar aquí que esos arrebatos de expresividad conviven con una técnica expositiva muy similar a la escolástica. En lo que sigue, atenderé al lirismo como horizonte externo que desborda el discurso de Martin Heidegger. El estilo de Heidegger, muy señaladamente en Ser y Tiempo, tiene que ver con esto: una muy bien trabada concatenación de objetos escatológicos que aparecen lingüísticamente cargados de una retórica literaria que consiste en introducir significados novedosos en palabras del habla común y cotidiana. Por eso mismo comparto el criterio de Jorge Eduardo Rivera. Me parece un acierto dejar Dasein sin traducir y tratar esa palabra ya como un tecnicismo más de la tradición, tal como sucede, por ejemplo, con la usía de Aristóteles. De modo que la misma materialidad de su lenguaje, o es decir, su mismo modo de hablar, legitima la presencia de un sujeto, de un punto privilegiado, sí, pero tan puntual como cualquier otro animal o cualquier otra cosa, como cualquier ente, de un ente, de este ente que así escribe un acopio de textos reunidos por la urgencia del mundo en un libro titulado Ser y Tiempo. Hay que aclarar ya, y no lo lograré, qué se entiende por lírica o por lirismo. Como digo, dejo a un lado la palabra poesía, principalmente por evitar la ambigüedad de usar de esta palabra en un sentido que no va a ser heideggeriano, sino más bien mío, apegado, como ya he dicho, a nuestra tradición, a Machado y a Juan Ramón. Queda entonces la lírica, o peor aún, lo lírico, ¿no?
Para lo que aquí me interesa, tengo que remitir la lírica a la expresión de la interioridad, de la subjetividad o, si se quiere, del alma. Todas estas expresiones son intercambiables y tan intercambiables son como insustanciales, pero apuntan todas, sin ninguna ambigüedad, a una configuración, si no desgajada, del mundo, si discontinua con él. La lírica es interludio, instante del paréntesis, precaria limitación de la omnipotencia de la realidad y, en sus casos más dramáticos y patéticos, refugio último de los testigos, imprecación fulminante que una voz, y sólo ella, puede elevar de vuelta a la realidad sin otro porqué que su sola evidencia, su mostración como soledad abierta o como forma social de la insocialidad de un lenguaje casi privado. La lírica es la ilusión de un yo aquí ahora, un aurizante yo aquizado, un aquizante yo aurizado. Y dejando de lado las ironías, ilusión que tiende a madurar hacia la transformación. ¿Transformar qué? Eso es la voz lírica. La voz, el modo como se expresa, transforma el lenguaje instrumento en voz lírica. Y Heidegger esculpe con ella sus éxtasis de tiempo y de cumplimientos. El punto en el que quiero insistir es en esto. No estoy hablando de la comprensión del lenguaje en ser y tiempo. Hablo de una perspectiva lírica en la que se instalan no solo ser y tiempo, sino de manera continua la obra posterior, por lo menos la que yo he leído y sospecho que la totalidad de la obra posterior. Y no solo me refiero a un lirismo material más o menos evidente como ocurre pues muy señaladamente en este libro del que ya hablé en el vídeo anterior, como ocurre desde la experiencia del pensar, en Abada, traducido por Félix Duque. Quiero situar las principales categorías de ser y tiempo en esa perspectiva lírico-teológica de cuyo segundo compuesto no estoy en condiciones de hablar tanto como del primero. Como es sabido, ser y tiempo intenta dar cuenta de la estructura originaria de la realidad. Se parte de los hechos cotidianos y se intenta, a partir de ellos, una comprensión hermenéutica. Hay entonces una capacidad de encontrar sentido a lo que existe, de encontrar sentido a la cotidianidad, pero además hay una búsqueda que persigue el sentido de esa capacidad de encontrar sentidos. A esto se refiere la comprensión hermenéutica. Y ello obedece al dualismo fundamental de ser y tiempo. La diferencia entre los entes y el ser, o diferencia ontológica, se tiene una comprensión del sentido de los entes. Esa comprensión de los entes hermenéuticamente se dirige a la posibilidad misma del sentido. Es en esta hermenéutica donde comienza a ser rastreable el componente lírico-teológico. Parece una suerte de coincidencia que en las lecturas que he hecho este curso se hayan unido el pseudo Dionisio y Heidegger. La teología negativa creo que ayuda a situar ser y tiempo. Las palabras del título, ser y tiempo, las tres, parecen rimar con esa estructura tripartita del Dios trinitario, pero no es a esto a lo que me refiero ahora. Hay entonces una estructura fundamental que debe analizarse, pero ese análisis, que aún no debería habernos llevado ni al ser ni al tiempo, tiene un comienzo dudoso, dubitativo más bien. Parece que el ser humano anda barruntando dimensiones de la realidad que no se dejan percibir con nitidez ni exigen nada con ninguna urgencia. Pero Heidegger introduce aquí la pregunta. Esa pregunta es una categoría del análisis existencial y puede leerse en clave lírica. Esta duda cercana, o por lo menos parecida a una evidencia, es, ante todo, un movimiento interior, por mínimo o precario que sea su avance. Y es un movimiento interior que sin duda persigue una dirección hacia el exterior. Ese momento de intención expresiva, ese conatus que terminará por concretarse cuando se verbalice la famosa pregunta por el ser, este acontecimiento originario es también lírico. Hay un trasvase de materiales internos no formalizados hacia una expresión que los localiza, que los sitúa, y ese lugar origen de las siguientes cientos de páginas de Ser y Tiempo es una subjetividad que logra cristalizar en un hilo que recorre el libro. Ese hilo es también indirecto. No se dice qué es el ser, se dice la pregunta por el ser. En la enunciación indirectamente interrogativa, yo veo un juego oblicuo que es típicamente lírico. Como también es lírica la necesidad de ir articulando un discurso que de hecho es imposible porque tiene que hablar del ser desde el ente,
como los místicos que desinstrumentalizaban el lenguaje de su tradición para intentar la imposible reducción de su experiencia a palabras. Es un discurso que se sabe posible siempre que trabaje con esos hábitos adquiridos en la lírica y en la teología. Y es un discurso imposible, repito que no hay filosofía de Heidegger, pero que se va manteniendo como tal discurso. Las palabras y su entramado se acumulan según avance el análisis existencial. La posición privilegiada que cada Dasein tiene respecto al ser y de la que carecen los otros entes es semejante al privilegio de la voz lírica. A la voz lírica se le presenta por vez primera a ella la constitución de la palabra poética en forma de verso. Pero cada Dasein mantiene permanentemente un núcleo de identidad que nunca llega a integrarse con los otros Dasein, como cada palabra mantiene permanentemente un núcleo de identidad que nunca llega a integrarse con las otras palabras. La intersubjetividad, o dicho en la jerga heideggeriana in der Welt sein, ser en el mundo, y la absoluta respectividad de lo real son dos determinaciones del Dasein, pero no agotan su subjetividad. El ser en el mundo y la respectividad tienen una raíz lírica común. Así como de cualquier cosa se puede iniciar una sucesión de relaciones que van situando a los entes, hay un lápiz para escribir en un papel y el lápiz y el papel se fabrican para, etc. De manera análoga, el Dasein solo puede ser Dasein entre otros. Esos otros es su mundo circundante, cuya respectividad se asemeja a los vínculos líricos entre las palabras, los sonidos y los símbolos. Precisamente, creo que en la literalidad de la lírica se presenta con nitidez la categoría de la respectividad. Cada sonido, cada imagen cobran significatividad por sus relaciones respectivas, y aunque se mantenga la simploqué y no todo esté en relación con todo, cada elemento lírico adquiere su esencia, es dentro de su existencia, estar arrojado en el verso, en una comunidad de significatividad. Esta posición literal, intraducible, esta identidad con respecto a un mundo de posibilidades para esa identidad, relaciona una vez más la obra de Heidegger con técnicas líricas. Y siguiendo con estas analogías entre la lírica y las categorías, si se me permite hablar de categorías en este sentido, claro, de ser y tiempo, pongo ahora en relación el Dasein arrojado sin fundamento a la vida, con la pérdida de los valores rectos y fundamentales, semánticos, incluso sintácticos, de la palabra en el verso. Además, la relación de la palabra lírica con su uso no lírico es análoga a la relación del Dasein con la nada como fundamento de negatividad. En el poema, la palabra, o el sonido, o la imagen, son la nada de sus apariciones en el lenguaje, podríamos decir en el lenguaje del uno, das Man, o si se quiere, en el uso impropio del lenguaje. Así, el reconocimiento del tema de la angustia, por más neutral y antisentimental que deba ser, y la evidencia de que la angustia presenta al ser humano como responsable de una vida que ha de morir y de un modo impropio de vivirla hasta ese momento, extraño, ni elegido ni creado por él, conduce a que el Dasein se descubra como en íntima relación con la muerte. Esta tematización, digo, de la angustia y de la muerte tienen clarísimas raíces líricas. La expresión Sein zum Tode, traducida generalmente como ser para la muerte, tiene un sentido inusitadamente español si atendemos a la traducción del profesor Ángel Solocozzi, que da para la partícula alemana zum una equivalencia manriqueña, traduciéndolo como ante. Sein zum Tode significa en español ser ante la muerte. Y digo manriqueña por el uso del verbo venir en el verso cómo se viene la muerte. El venir, ese verbo venir en pronominal, no se refiere a la súbita desaparición de la vida, sino a la constante, a la permanente presencia, tácita, silenciosa y latente, de la muerte. Pareciera como si la muerte se viniese con nosotros, como acaso algún perrillo callejero pudiera seguirnos. Y allí donde Manrique sitúa la muerte, que parece seguirnos, allí Heidegger la sitúa ante el Dasein.
de manera tácita, silenciosa y latente, pero siempre ahí, si bien con una orientación temporal más hacia el futuro que la que parece indicar Manrique hacia el pasado. La característica de límite propio que tiene la muerte en Heidegger armoniza con el se viene tan callando, también en el sentido de la mudez de la muerte, del silencio del ser, que una vez que se da, se concreta históricamente en un ente y se oculta, permanece tan callando para que el ente mismo pueda ser, pueda expresarse. Espero que se entienda que no digo que Heidegger se inspira en nuestro Jorge Manrique, sino que la comunidad de estas latitudes o perspectivas líricas ejemplifica nítidamente la raíz lírica de la obra de Heidegger. Llegamos ya al final de este repaso de los conceptos de ser y tiempo hablando de la temporalidad. El tiempo mundano, o Weltzeit, o en su raíz más latina Temporalität, está situado en el presente. En dicho tiempo, el ser humano es un ente cegado por la contingencia, vapuleado por construcciones impropias, históricas, económicas, psíquicas, etc., y no puede encontrar patrones repetidos que le comuniquen consigo mismo. Pero el ser humano que ha aceptado la responsabilidad que la angustia de su finitud le impone, el ser humano que reconoce en su muerte su tendencia, vive en un tiempo, esta vez ese tiempo será Zeitlichkeit, es temporalidad con esas raíces alemanas, vive en un tiempo, en una Zeitlichkeit, que Heidegger describe como una estructura extática a la vez que temporal. A mi entender, el flujo del tiempo, es decir, la flecha de la termodinámica, se vive como un acontecer y el Dasein es el acontecimiento de ese acontecer. La sucesión de momentos mundanos no contradice la vivencia del detenimiento anticipador de la vida ante su muerte, del algo ante su nada. Mientras la contabilidad del reloj prosigue su ritmo, la temporalidad misma se localiza como experiencia en el ser humano, que es entonces temporalización de la temporalidad. La experiencia de la angustia como anticipación de la muerte es una experiencia actual del límite siempre presente, del tope ante el cual el ser humano se reconoce. Esa actualidad puntual permanece como donadora de sentido o como momento en el que el Dasein se ha aproximado más al ser. Este punto extático es muy similar a la palabra en el tiempo de Machado. He dejado a un lado los pasajes del parágrafo 34 y las diferencias entre Sprache y Rede. Hago esto para evitar que este dualismo comprometa la exposición de la lectura lírico-teológica, y ello porque parece que la diferencia ontológica que da su suelo discursivo a la diferencia entre el Dasein y los demás entes, debe aplicarse también al lenguaje, de modo que resulta muy problemática la aparición de dos entes mundanos, el que pregunta por el ser y el instrumento que usa para articular esa pregunta. Son ambos entes mundanos que comparten un privilegio que debería ser tal privilegio, es decir, exclusivo. Ambos son seres ónticos, ambos son entes con una irrenunciable, con una esencial dimensión ontológica. Esta aporía, que desde el punto de vista doxológico es insalvable y quizás esté en el por qué Heidegger no continuó el proyecto de Ser y Tiempo, podría tener una solución fenomenológica en la consideración machadiana de la palabra en el tiempo, en la medida en que se trata de expresiones, de cristalizaciones lingüísticas positivas y no de idealizaciones. El problema, para mí, reside en lo siguiente. La clave lírico-teológica tiene que ver, sobre todo, con la interpretación de lo ente. En el fondo, el Dasein sería lo ente que es, no simplemente un sujeto entre otros, pues para mí los Dasein son indiscernibles vistos desde la intersubjetividad. Pero, como entes, precisamente en su dimensión óntica, en su momento de abandono de la vida impropia, entonces lo ente tiene la plástica verificación de una ausencia que lo constituye precisamente como ente. Lo ente es una mentira, un juego de poeta que el teólogo lee como transfiguración escatológica. Se promete una verdad futura que siempre estuvo a la mano. El Dasein sería la reducción antropológica jamás reconocida de la única perspectiva posible, la de cada Dasein cada vez. El absolutismo de Heidegger es la univocidad de la perspectiva. Ese absolutismo consiste en la omnipotencia del ser que quiebra la racionalidad última y evita
un ser con, un Mitsein funcional que garantice un mínimo de inteligibilidad que pueda fundar comunidades cooperativas. Pero esta crítica desborda mi propósito. Lo ente son también palabras. Las palabras también son ente. En frase memorable, Heidegger dice, a los significados les brotan palabras. Este momento de quiebra del privilegio del Dasein como ya no único ente con dimensión ontológica, según enseña la profesora Cristina Lafont, es también el momento del lirismo adensado o topos lírico en el que lo inseparable se ha separado, pero esta vez desde nuestra lectura, para dotar al ser humano de una herramienta que sí está en condiciones de ser funcional y que puede y debe, aunque no lo obligue Heidegger, y que puede y debe generar comunidad. Los significados son la permanencia extática de la relación del ser humano con su angustia. Los significados son la permanencia extática de ese universal antropológico que es la perspectiva de la muerte. Y en la frase de Heidegger, a los significados les brotan palabras, creo que la dimensión de significados se reduce a estas dos consideraciones de la angustia y de la muerte. Pero no están dichas todas las palabras que puedan tratar con esos inconmovibles significados, con esas por todos compartidas evidencias de la nada. Aquí también es neutro el discurso de Heidegger. Se permite tanto la gestión del horror técnico como la redistribución atomizada del poder. Pero el brotar, el empuje lírico que hace que las palabras abran posibilidades de acción al mostrar horizontes de sentido, eso es la clave lírica de la antropología oculta de ser y tiempo. Aquellas palabras que han sido, son y seguirán siendo capaces de colmar el vacío por el que no retóricamente puede preguntar Heidegger y con él podemos preguntar todos nosotros. Aquellas configuraciones lingüísticas que traspasan su propio sistema léxico, sintáctico, semántico y sobrevivan traducidas. Aquella voz que hable generación tras generación como palabra en el tiempo, seguirá también evidenciando el hecho mismo de que esas palabras, aun cuando no parezcan servir para nada, continuarán valiendo al ser humano para todo. También la poesía es siempre futura, pero nunca profética, si es que hemos leído bien a nuestro Juan Ramón.